Para este domingo de Pentecostés, fiesta del Espíritu. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, abre mis labios. Señor, te confieso todos mis pecados, mis flaquezas y mis fallas, mis muchísimas fallas. Vive con confianza. Dios ha perdonado todos los pecados, flaquezas y fallas. Señor, te confieso todos mis pecados, mis flaquezas y mis fallas, mis muchísimas fallas. Vive con confianza. Dios ha perdonado todos tus pecados, tus flaquezas y tus fallas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era al principio, es ahora y será siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y vamos a escuchar el Evangelio para este domingo de Pentecostés, Evangelio según San Juan, capítulo 15, los versículos 26 al 27, luego hay un pequeño cortecito y vamos al 16, la segunda parte del 4 hasta el 15, dice así. Voy a intentar. Cuando venga el Paráclito, que yo les enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad, que proviene del Padre, Él dará testimonio de mí. Y ustedes también dan testimonio porque están conmigo desde el principio. No les dije estas cosas desde el principio porque yo estaba con ustedes. Ahora me voy al que me envió y ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Pero al decirles esto, ustedes se han entristecido. Sin embargo, les digo la verdad. Les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Paráclito no vendrá a ustedes. Pero si me voy, se lo enviaré. Y cuando Él venga, probará al mundo dónde está el pecado, dónde está la justicia y cuál es el juicio. El pecado está en no haber creído en mí. La justicia en que yo me voy al Padre y ustedes ya no me verán. Y el juicio, el que el príncipe de este mundo ya ha sido condenado. Todavía tengo muchas cosas que decirles, pero ustedes no las pueden comprender ahora. Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los introducirá en toda la verdad, porque no hablará por sí mismo, sino que dirá lo que ha oído y les anunciará lo que irá sucediendo. Él me glorificará porque recibirá de lo mío y se lo anunciará a ustedes. Todo lo que es del Padre es mío. Por eso les digo, recibirá de lo mío y se lo anunciará a ustedes. Te alabamos, Señor. Gracia y paz a ustedes de Dios nuestro Padre, de su Hijo Jesucristo. Amén. Y entrando un poco en tema del domingo de Pentecostés, encontramos un texto que es el que hemos compartido, el texto juanino. Creo que no. ¿No? El texto juanino que hemos compartido no es por ahí el que más tenemos en nuestra cabeza con relación a Pentecostés. En general, Pentecostés está más relacionado con ese texto del libro de los Hechos, la segunda parte o el segundo tomo del Evangelio según San Lucas, las lenguas de fuego, los apóstoles, el espíritu que viene como un gran viento ruidoso, claro, el aposento alto, todos estos elementos que entran a jugar, donde el espíritu se reparte como lenguas de fuego. Inclusive Pentecostés, bueno, uno ve que el color rojo es así como el tradicional, hasta aparecen elementos litúrgicos que tenemos, y esta cuestión de desestructurar un poco donde hay bullas, vientos y cosas por el estilo. Es más, no sé si la cámara agarra que William trajo un montón de instrumentos también que están aquí sobre nuestra mesa del día que... Ahí está, ahí se ve un poquito. Y a ver cómo suena eso. Sonidos de Pentecostés, ¿no? O sea, esto que es tan fascinante porque marca, y bueno, ahora las distintas tradiciones por ahí tienen distintas miradas, pero marca como un sacudón en lo que está pasando.
O sea, se va pasando de una situación a otra y es un sacudón inesperado. Interesante que ya de por sí la fiesta de Pentecostés no era una fiesta nueva. Sí, ya hay referencias en los textos bíblicos más antiguos, lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento, Primer Testamento, en el Levítico, en Deuteronomio, hay referencias cuando aparecen justamente las fiestas. Ya ahí, a los 50 días de la Pascua, estaba la fiesta de la cosecha, más o menos, porque como la fiesta es mucho más antigua, y fiestas de cosecha en las culturas antiguas está lleno de fiestas de cosecha, desde que los seres humanos empezaron a plantar y recibir algo, y siempre esta cuestión de cómo es la relación con la tierra, con lo sagrado, con la comida, porque ya sabemos qué pasa si no comemos. Sí. Entonces, claro, con esto, ¿cómo se garantiza, no? Y bueno, y las preguntas con respecto a lo sagrado, lo amplio de Dios, ¿no? No necesariamente como lo entendemos o lo percibimos hoy en día desde nuestras miradas culturales. Ahora, en el caminar de Israel, Pentecostés empieza a estar asimilada a el pacto en el Sinaí y la ley. Y la parte de la cosecha sigue estando, porque tiene esta cosa de fiesta popular, fiesta del pueblo, que por eso en el otro relato, que no es el que hemos leído, aparece gente de todos lados en Jerusalén que venían por la fiesta. Inclusive si recuerdan esos relatos son muy interesantes porque ante el evento y que hay una cantidad de expresiones, digamos, algunos dicen, estos están borrachos, pero no es, si uno lee ese texto, no es una cuestión moralista, sino, dice el argumento en contra que esgrimen los apóstoles, no es una cuestión moralista de si se puede tomar o no se puede tomar. No, no, eso no está en juego. Dice, no, son apenas las 9 de la mañana, le dice, es temprano todavía. Lo cual nos muestra que Pentecostés también venía bastante regado de otros elementos espirituosos. Es decir, es una fiesta popular donde la gente está contenta. Claro, y va a haber, o sea, esto de la cosecha es que va a haber comida también. Entonces, bueno, y si uno mira también las antiguas fiestas, en lo que llamamos Antiguo Testamento, también dice que traerás las primicias, todo, y comerán todos y todas, y dice también los siervos, los criados, todos, esta idea de tribu, finca grande, donde se celebra. Inclusive, todavía de época, el tema de los diezmos no está apuntado tanto a mantener el sistema del templo, sino que es una cuestión que tiene que ver mucho más con las cuestiones más locales. Entonces, Pentecostés, como fiesta del Espíritu, se da en ese contexto. Ahora, también tenemos el texto que hemos compartido hoy, que es una especie de complemento, que es la mirada juanina, porque el texto más tradicional, con mucha bulla, viento, fuego y todas estas cosas, es lucano, es de la tradición de Lucas. Eh, Juan es diferente, es más reciente, tiene por ahí otros elementos que hacen a la reflexión de la fe, pero que de todas maneras conectan y complementan, porque este sacudón de bulla en el relato lucano, que es el libro de los Hechos, nos muestra donde una pequeñísima comunidad encerrada con miedo ante la ausencia, porque se juega mucho con esto de ausencia y presencia, también en nuestro texto de hoy, ¿no? Jesús dice, bueno, no se los dije porque yo estaba con ustedes, ahora vuelvo al Padre, dice, y ahora viene otra etapa, una etapa distinta, y aparece el tema de lo constante transformador de la presencia activa de Dios, Espíritu Santo. Todas las discusiones sobre lo que finalmente el cristianismo va leyendo, porque claro, el problema es que la Biblia tampoco es un libro homogéneo, son un montón de relatos que
traen elementos que los hacen pensar, y entonces, bueno, ¿cómo se van reuniendo? Entonces, por eso el domingo que viene es donde hacemos una especie de encuentro de todos estos temas en el Domingo de la Santísima Trinidad. Pero aquí, Dios Espíritu presente en la comunidad de iglesia. Y bueno, aquí hay un poco de variación de tradiciones. La más de uso es esto, que la iglesia nace en Pentecostés. Esa es la más común. Y la que tenemos, ahí nace la comunidad cristiana, la comunidad de fe, la eclesía. Lutero tiene otra mirada que se alimenta por ahí más de la línea más agustina y de la patrística antigua. Eh, Lutero ve en Pentecostés un reavivamiento, pero de un evento anterior. Lutero dice que la iglesia nace antes de los tiempos y que cuando en el Génesis el Espíritu de Dios se mueve sobre el agua, Lutero dice, ahí está. Y hace esa interpretación. Es una interpretación muy antigua, pero interesante de recuperar, ¿no? Espíritu sobre agua tumultuosa, si Lutero va a decir, bueno, en consonancia con la antigua patrística, va a decir, bueno, ahí está el Espíritu de Dios, sobre el agua, ahí está el bautismo primordial de los comienzos, agua y espíritu, ¿no? Ahí, dice Lutero, nace la iglesia. Y lo que tenemos ahora en la celebración del libro de los Hechos, hoy, después de que multiplicamos 7 por 7 y nos dio 50, es decir, después de la Pascua, es decir, ese es justamente la actualización. Y esto es algo que por ahí nos cuesta un poco, porque tendemos a ser más bien, no tanto una comunidad que constantemente es actualizada por la presencia de Dios, tendemos más bien a ser el museo viviente de lo que alguna vez creemos que fue un pasado. Entonces, bueno, esto de no poder soltar para permitir que Dios actúe. Claro, ahora entonces uno dice, claro, bueno, pero entonces ¿cuáles son las condiciones? Porque uno acá empieza a pisar terrenos pantanosos. O sea, Dios requiere de condiciones externas. Bueno, no diríamos eso porque eh, ¿dónde está entonces Dios en cuanto a quien tiene toda la visión integral de todos los tiempos y todo el universo y todo lo que asumimos con esto? Ahí es donde nuestro texto de hoy, para que no se nos vaya muy largo esto, entra a jugar también en el escenario. Venimos con justamente este tema de el vínculo. Es decir, la vid verdadera, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos, los sarmientos, no me acuerdo esta traducción como dice. Es decir, esta cuestión de vínculos. Es decir, el vínculo con Jesús es clave en este funcionamiento. El miedo no rompe el vínculo. El vínculo se rompe con otras cosas, pero el miedo es paralizante, es un montón de elementos, claro, pero no rompe el vínculo. El tema es cuando no hay vínculo. Y ahí es donde también iglesia como comunidad que anuncia, a veces entran estas dificultades, cuando pierde justamente su rumbo. Y entonces nuestro texto de hoy trae algunos elementos fascinantes para poner junto con el evento del Espíritu. Bueno, viene el Espíritu, dice, que enviará y dice, probará al mundo dónde está el pecado, dónde está la justicia y cuál es el juicio. Y lo que nos cuesta es esta mirada que aparece aquí. Porque en general pecado para nosotras, es aquellas cositas malas que hacemos más o menos en cantidades y más cotidianamente o no. O sea, hemos convertido el cristianismo en algunas lecciones de moral de alguna época. Entonces, aparece una lista de pecados. Y bueno, claro, después también cambia la cultura, cambia la época y la lista se va volviendo obsoleta. Y entonces, o nos plantamos así como
cuadradez de que no estamos dispuestos a soltar nada de lo que simplemente son nuestras propias creencias y decimos al Espíritu Santo, no vengas porque nos complicás la vida y nos quedamos donde estamos, malo es el otro, ¿m? Y ya está, ¿qué más? ¿No? Y entonces de esta manera lo que hacemos es sí decirle al Espíritu Santo, no vengas a complicar nuestras vidas. No eches luz sobre nuestros pecados. ¿Cómo es eso? Que no eches luz sobre nuestros pecados. Claro, y ahora entramos, entonces un paso más de esto. Juan, el evangelista aquí, que esto entra, alguien me va a decir, bueno, pero en primera Juan, en la carta, sí, bueno, pero es el otro Juan, hay algún punto ahí de preguntas que uno puede hacer. Pero este texto es donde también vamos a encontrar los anclajes de la interpretación que va a hacer Lutero en el siglo XVI. El pecado, como dice, a ver, yo debería haberme puesto los anteojos, pero no sé dónde los dejé. A ver, ahí lo tengo. El pecado está en no haber creído en mí. Esto se conecta con, ¿se acuerdan el comienzo del Evangelio según San Juan? Ahí amó tanto Dios al mundo que ha enviado a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a condenar al mundo, sino a que justamente a través del Hijo haya. Y después va a decir que la condenación tiene que ver con el no, y ahí es donde hay que navegar la palabra griega de fe, creencia, porque es la misma, pisteuo, hay que navegarla. Ahora, entonces, no aparece en el Evangelio, según Juan, el pecado como una cuestión moral, sino el perder el vínculo o estar desvinculados de la persona de Jesús. Que entonces, claro, es muy coherente lo que viene el gran discurso de Jesús, que justamente veníamos diciendo estos domingos, tuvimos por partes este gran discurso, y aquí es donde la parte de la vid, esto de que sin mí nada podéis hacer, Reina Valera, citas viejas de quienes fuimos a la escuelita dominical en el otro siglo, es decir, se conecta. El pecado es la ruptura de la relación con Dios. Y no tiene que ver con aquellas cosas mejores o peores que hacemos. Eso tiene que ver con otro circuito. Y entonces sigue el texto bíblico. La justicia. Bueno, uno dice, eh, la justicia tiene que ver con establecer cuestiones de la ley. Sí, claro, en el campo de la ley. Pero ¿dónde funciona justamente la economía de la justicia en el campo de lo sagrado, en el campo divino, si distinguimos los regímenes, ¿no? Es decir, por supuesto que, claro, Pentecostés es una fiesta que estaba vinculada con la justicia. Si uno va especialmente al Deuteronomio, y si no me patina la memoria, creo que es por ahí, por el 16, y ahí habría que ir a mirar, porque la memoria no siempre funciona, pero ahí donde están las leyes. Y entonces, en un momento, esto es muy de la tradición del Deuteronomio, ¿no? Dice, bueno, si haces todo esto, entonces, dice, tendrás la vida, la tierra y la justicia. Y entonces viene toda la parte de que tiene que haber jueces justos nombrados en cada pueblito para que garantizar que el pueblo reciba justicia. Deuteronomio, ¿no? Entonces, esta fiesta también tiene esto. Eso para nosotros sería más por el lado de Lucas, porque si seguimos leyendo el libro de los Hechos nos vamos a encontrar con esto, que aún la comunidad ideal, a veces idealizamos, la comunidad ideal de la iglesia, bueno, algunas viudas eran mejor tratadas que otras viudas, ¿no? Entonces aparece el diaconado para asegurarse que ninguna quede sin su plato de sopa. Y si sigue el camino, si uno sigue viendo, bueno, iban apareciendo otros temas que tuvieron que ir encontrándole la vuelta, porque aún la comunidad ideal necesita de la regulación. Pero no era un tema de cómo establecer un vínculo con Dios.
sino como la consecuencia del vínculo con Dios, que se renueva todo el tiempo con la presencia dinámica. El Espíritu de Dios es justamente eso, Dios presente dinámicamente en la vida de las personas y la comunidad, a menos que le empujemos tan afuera que no le dejamos lugar. No vengas a complicarnos la vida si somos felices en nuestras miserias, no nos vengas a cambiar, ni decir que tenemos que mirar las cosas de otra manera. Si nuestras tablas ya las tenemos armadas de lo que es bueno y lo que es malo. No, y entonces, ¿qué hacemos? Las construcciones culturales de alguna época las convertimos en ídolos. Y el problema es que cuando convertimos en ídolos los valores culturales o nuestras ideologías, ¿no? Entonces el espíritu es un problema. No es que nos provee alegría, no, nos provee un dolor de cabeza porque nos hace pensar. Nos hace repensar a partir de ese vínculo que Dios establece, cómo establecemos vínculos con nuestro entorno y con nuestros semejantes. Incómodo. ¿Cómo sigue? A ver. Y la justicia, dice, y uno esperaría, es que los malos sean castigados y los buenos premiados, ¿no? Que en el campo de la ley todo más o menos, bueno, más menos que más, pero bueno, eso es lo que uno esperaría. Pero acá dice, la justicia en que yo voy al Padre y ustedes no me verán. Uno dice, ¿qué tiene que ver esto? Si justamente lo que querían es que no se fuese. Bueno, hay una especie de traslación que ocurre en el texto. El vínculo de Jesús se traslada a la comunidad y esa es la comunidad de presencia de Jesús en el mundo, una comunidad alimentada constantemente por la presencia de Dios, completa en el Espíritu, a través de personas comunes, de carne y hueso, como todas y todos. Claro, la justicia en este campo no tiene que ver con el juzgamiento de lo bueno y lo malo, sino en haber completado algo. Nosotros en nuestro castellano ahí es más complejo porque tenemos más la herencia latino-romana, ¿no? Pero esta idea de que Jesús, algunos dicen, bueno, a cumplir la ley, y dicen, bueno, agarró los 10 mandamientos y los ajustó y no tocó nada. Sí, bueno, pero después estaba también el problema que los discípulos comen sin lavarse las manos, agarran espigas en el día de reposo. Hay una cantidad de cosas. Jesús con respecto al sábado, que era algo bastante importante en su época, no sabemos en las anteriores, tampoco fue tan en la visión de época. Entonces, esta reinterpretación nos deja así como con problemas. En inglés, la traducción dice que ha venido a fulfill, dar sentido pleno, llenar completamente. Es decir, esto también es juanino, ¿no? Los cántaros vacíos se llenan de agua y serán vino. Es el concepto de lo que está pasando por el Evangelio según Juan con la presencia de Jesús. Y la tercera, el juicio, crisis, la palabra en griego, el juicio. ¿Cuál es el juicio? Y bueno, Mateo tiene otra mirada, pero cuando ajustamos ahí el texto, tal vez vamos a encontrar sorpresas también en Mateo, que no es tanto lo que pensamos. O sea, en Mateo no somos juzgados por cómo es nuestro vínculo con Dios. Somos juzgados en cómo hemos tratado a nuestros semejantes nomás. Sí, el vaso de agua y todo eso que está ahí en Mateo 25. Y acá, el juicio en que el príncipe de este mundo ha sido condenado. O sea, bueno, ¿cómo juntamos estas tres cosas con el espíritu de Pentecostés? Bueno, Lutero también va a decir en esa línea que el pecado es la falta de fe. Y entonces, ¿cómo se consigue esto? Porque claro, la fe, San Pablo después va a decir que está en la lista de los regalos de Dios. Entonces uno dice, bueno, pero es una especie de vuelta de calecita que no tiene salida. Bueno, en estos modelos la Iglesia
no es una entidad en sí misma, eso es algo sino que es fruto constante de la palabra y el espíritu. Por eso Pentecostés se vuelve tan importante. La predicación del evangelio y el espíritu es lo que genera fe. Y entonces, claro, no es que hay una autoridad más allá de la palabra. No hay autoridad de pastores, pastoras, curas o lo que fuera. No hay autoridad jerárquica en estos modelos. La autoridad está en el evangelio mismo predicado. Y la tradición luterana va a decir genuinamente, por las dudas, ¿no? Porque se escucha cada porquería por ahí que, bueno, entonces hoy también, vaya a saber, pero bueno, para eso está también el sacramento de la mesa, donde todas las estupideces que hemos dicho quedan en segundo plano ante la posibilidad directa de acceso que ofrece el sacramento de la mesa. Pero entonces, claro, pecado, entonces es justamente esa ausencia o esa falta que se resuelve en el evangelio predicado y el espíritu. Por eso Pentecostés no puede quedar afuera. Porque cuando queda fuera el espíritu, a por más que nos incomode, bueno, justamente el pecado permanece. ¿Recuerdan cuando está ahí también Juanino, ¿no? El tema del ciego curado, y entonces están enojados los religiosos de época, los pastores, las pastoras de época están enojados porque las cosas se salen de lo que tienen controlado. Especialmente la gente que ama controlar tiene problemas con esto y el espíritu se escapa de eso y desacomoda. Qué terrible. Y entonces le dicen que quién es él, el ciego que ahora es ex ciego, dice, porque al final dice que has nacido en pecado. O sea, ellos poniéndose fuera, maravillosamente, ¿no? Y después viene el tema del pecado que le dicen a Jesús, pero estás diciendo que tenemos entonces pecado, y Jesús dice, tienen pecado porque dicen ver. Pues dice, estás diciendo que somos ciegos. Y Jesús dice, como dicen ver, entonces el pecado permanece. Si hubiésemos leído el pedacito que el leccionario recortó hoy, hubiésemos ido a ese tema. Lo que pasa es que el leccionario usó la tijera para acomodar un poco el texto a lo de hoy. Entonces, ¿dónde estamos? Bueno, el pecado, como la falta de fe, pero la fe es un don del Espíritu. Entonces, bueno, ahí está la conexión. ¿Dónde actúa el Espíritu Santo? Bueno, donde hay predicación de la palabra, donde hay administración de los sacramentos, y no a través de títulos, denominaciones, cargos eclesiásticos, y todo eso que en realidad debería estar al servicio del bienestar de justamente la circulación del Evangelio y de la gente, y que termina muchas veces estando al servicio de sí mismos. Por eso no se puede mirar el futuro. Porque el problema del futuro es que ahí, cuando uno mira al futuro, que no sabe exactamente qué está pasando, pero ahí está el espíritu. Y ahí está el problema que esta primera comunidad está enfrentando. Animarse también a soltar el miedo del encierro y abrir este espacio nuevo, renovado, que trae el espíritu, que en el relato lucano del libro de los Hechos es salir a predicar, con todo lo que uno puede reinterpretar eso hoy en día, con su amplitud. Pero más bien la comunidad de la época tendía a encerrarse en el pasado y eso era el encerrarse en el miedo. Era cómodo, porque no genera ningún tipo de cambio, no genera ningún tipo de desafío, y es vivir en una ilusión. Felices en la ilusión, o sea, es lo que se va llevando el torbellino hacia la nada, pero felices. También se puede ser feliz en el miedo y en lo miserable. Claro, hasta que llega la cuenta, la factura con todo lo que eso trae. El espíritu provoca otra cosa. Provoca el poder soltar en función del futuro de Dios que se actualiza. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, decimos con mucha soltura, pero ¿cómo nos cuesta? Y decimos al espíritu, bueno, un poquito para agregarle una cuota de alegría.
algo que a lo mejor resolveríamos mejor con un par de vasos de algo espirituoso, siguiendo esa línea del libro de los Hechos, y no con el Espíritu de Dios que nos provoca a cambiar, a soltar y a poder descubrir dónde Dios actúa hoy. Entonces, el pecado se resuelve en el evento de Jesucristo, porque finalmente la fe es en Jesucristo. O sea, el vínculo que Jesús establece es lo que ha resuelto el pecado. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, acuérdate de nosotros, ¿no? Las viejas liturgias. Bueno, ahí está. ¿Quién lo hace? El Cordero de Dios. No es que nosotros decimos, bueno, ahora vamos a ser buenos, no vamos a pecar más. No, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad, no, apiádate. Apiádate es ponte a nuestro mismo nivel. Bájate del caballo, significa apearse es la raíz. Bájate, ponte con nosotros. Bueno, eso hace Dios. Asume la carne, está en nuestro mundo y continúa estando presente en el Espíritu. En cuanto al juicio, es justamente esta idea que ya los reclamos del modelo de este mundo, por decirlo de un modo más actual, no tienen poder cuando el Espíritu de Dios está. Es decir, lo que llamaríamos aquello que nos condiciona a ser de cierta manera y no nos permite salir de ahí, ha sido desplazado, condenado, dice el texto. Así que hoy, domingo de Pentecostés, el Espíritu de Dios nos renueva, el Espíritu de Dios nos genera la posibilidad de soltar los pasados que fabricamos en nuestra memoria simplemente para no enfrentar el presente que nos es terrible y encontrar a Dios actuando en el mundo, porque el Espíritu, sí, en la iglesia, pero el Espíritu sopla en toda la creación, no está atado a la iglesia. Lo que la iglesia puede hacer es encontrar dónde Dios está soplando y conectarse con la transformación constante que Dios hace con la creación toda, que va más allá hasta de nuestro planeta, sino todo aquello que es el soplo del amor perpetuo de aquel creador, redentor y santificador en quien decimos creer. Que así sea. Amén. Soplo de Dios viviente que en el principio cubriste el agua. Soplo de Dios viviente que fecundaste la creación. Ven hoy a nuestras almas, infúndenos tus dones. Soplo de Dios viviente, oh Santo Espíritu del Señor. Soplo de Dios viviente, por quien el Hijo se hizo hombre. Soplo de Dios viviente, que renovaste la creación. Ven hoy a nuestras almas, infúndenos tus dones. Soplo de Dios viviente, oh Santo Espíritu del Señor. Soplo de Dios viviente, por quien nacemos en el bautismo. Soplo de Dios viviente, que consagraste la creación. Ven hoy a nuestras almas, infúndenos tus dones. Soplo de Dios viviente, oh Santo Espíritu del